La proteómica se define como la ciencia que estudia el proteoma, término inducido por primera vez por Wilkins en 1994 para referirse al conjunto de proteínas que se expresan a partir de un genoma, en un momento determinado y bajo ciertas condiciones. A diferencia del genoma, que existe siempre en cada célula durante toda la vida, el proteoma es un elemento extremadamente dinámico y sufre cambios y variaciones dentro de un mismo organismo, tejido o célula, y en respuesta a diferentes factores, ya sean ambientales, fisiológicos, como la edad y situaciones de estrés, o también por agentes tóxicos, fármacos u hormonas. El estudio del proteoma es una labor dificultosa debido al elevado número de proteínas existentes. Dado que un gen puede codificar para múltiples proteínas, se estima que el proteoma tiene un orden de magnitud más complejo que el genoma. Esta complejidad es debida principalmente al proceso de splicing o corte y empalme alternativo de los RNA mensajeros que codifican para proteínas, que hace que de los 25.000 genes codificantes en un ser humano puedan generarse hasta 1 millón de proteínas distintas. Además, una vez sintetizadas, las proteínas pueden sufrir modificaciones en su estructura o en su secuencia básica por procesos proteolíticos, así como modificaciones post-traduccionales, las cuales sirven para modificar o modular la actividad, función o localización de alguna proteína en diversos contextos fisiológicos o metabólicos. Entre estas modificaciones post-traduccionales se incluyen las metilaciones, fosforilaciones y acetilaciones, las cuales explican la enorme complejidad del entorno proteico dentro de la célula. El proteoma es mucho más informativo que el genoma sobre el estado fisiológico de un organismo. Si tenemos en cuenta que son las proteínas y no el ADN las principales moléculas efectoras de la célula, las que poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras y señalizadoras. Debido a las importantes funciones que desempeñan las proteínas en el organismo, su mal funcionamiento, ausencia o sobreexpresión de estas puede traducirse en el desarrollo de diferentes patologías. Por este motivo, las proteínas se presentan como posibles biomarcadores de enfermedad, ya que mediante la comparación de perfiles proteicos de individuos sanos y enfermos se puede llegar a determinar las proteínas que están relacionadas con el curso de una patología, bien sea por su presencia, ausencia o mal funcionamiento. Un biomarcador se define como una característica que es objetivamente medida y evaluada como un indicador de un proceso biológico normal, un proceso patológico o como respuesta a algún tratamiento farmacológico. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de biomarcadores que tenemos, entre estos principalmente biomarcadores con valor diagnóstico, gracias a los cuales se puede identificar una patología concreta. El biomarcador con capacidad predictiva nos permite predecir las posibilidades de desarrollar una patología, y el biomarcador con utilidad pronóstica nos permite obtener información sobre el posible curso de la patología, anticipando posibles cambios que pueden producirse durante el curso de la enfermedad. Y por último, los biomarcadores de respuesta. Estos permiten predecir cómo va evolucionando un paciente frente a un tratamiento concreto. A continuación tenemos unas tablas en las cuales podemos observar marcadores tumorales según su estructura, entre los cuales podemos tener que son de tipo enzimático, hormonales, proteicos, receptores celulares o incluso ácidos nucleicos. Un ejemplo de biomarcador tipo proteico es el antígeno específico de próstata, PSA, utilizado para el diagnóstico y screening de cáncer de próstata. El PSA es una proteína que se sintetiza en la próstata y participa en la disolución del coágulo seminal. Sus concentraciones en sangre están relacionadas con el tamaño de la próstata, siendo estos niveles muy bajos en individuos sanos, y en pacientes con cáncer de próstata estos niveles en sangre se encuentran aumentados de forma proporcional al tamaño del tumor.